Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Suárez y soy del Sexto Informática B. Lo que yo vengo a ofrecer es un proyecto innovador. Está hecho a base de cassettes, son artesanías ecuatorianas que nunca más se habían visto en el mercado. Estas artesanías podemos apreciarlas en forma de, como podemos observar en la pantalla, están hechas a base de una memory flash, y la flash está decorada y la caja del mismo cassette está decorada para guardar posteriormente la flash. Tenemos un llavero, que son algunos artículos novedosos que no hemos encontrado en el mercado. Aquí, como podemos ver, es un monedero para llevar nuestros objetos pequeños, y eso para el buen bienestar de no llevar nada en los bolsillos. Aquí, como podemos ver, es para los jóvenes una cadena. Estos pequeños circulitos son incrustados en el cassette. Vienen dentro del cassette. Lo que pasa es que con cada uno se pone una cadena. Tenemos un portalápices, un porta iPods, un robot, un porta esferos. Aquí podemos encontrar una libreta. La base plana está hecha a base del cassette y lo demás son hojas de reciclajes. Este es un llavero hecho a base de un cassette. Aquí podemos ver es una esfera llena de CDs. Esta nos permitirá encender la luz, alumbrar de una forma maravillosa que podemos apreciar. Tenemos monederos. Tenemos otra caja de CDs. Para esto necesitamos algunos materiales. Estos materiales pueden ser como los mismos cassettes que se encuentran aquí. Con esto podemos fabricar nuestras distintas y diversas. Acá tenemos formas de botellas que son muy útiles para poder hacer un portaesferos o reciclar. Una variedad de sinnúmero de cosas que podemos utilizarlos para esto. Mi territorio abarca en el mercado artesanal, que se encuentra ubicada en Juan Molineros y Gaspar. Allí tenemos mucha competencia, como es las panaderías, hotelerías y variedad de artesanías, pero esto es lo que innovará, porque es un producto nuevo que no se ha visto en el mercado y se puede incrustar las culturas y etnias ecuatorianas para poder lograr hacer esto. En este momento podemos proceder a hacer con un pedazo de CD simple, lo procedemos a pintar y quedaría como una cadena para colgarse. Listo, esto ha sido todo de mi proyecto y espero que vengan a visitarnos. Es días martes y viernes 2x1 y les esperaré